682 está ahí, el 7 de agosto se descubrió ese auto allí, era un auto que dependía directamente de Martín Coste, que estaba a cargo del área de operaciones especiales. Bueno, las explicaciones de Magdalani en el día de ayer fueron para matarse de risa, ¿no es cierto? Fue tan absurdo decir que ella sabía que se hacía esta especie de vigilancia para cuidar a la expresidente cuando no le habían avisado a la custodia, no le habían avisado a la expresidenta, no habían avisado nada de que supuestamente había una amenaza terrorista contra ella, la vigilaban sin que ella se entere. Eso no se lo cree ni un chico de 5 años. A ver qué dijo hoy Gustavo Arribas. Se lo preguntamos a Gabriel Morini. Gabriel, bienvenido, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Bueno, de alguna manera Arribas repite o complementa la estrategia que había iniciado Silvia Magdalani en el día de ayer. Obviamente niega los cargos, se niega a responder preguntas del juez Juan Pablo Ollé, precisamente porque vuelve a desconocer la competencia de Lomas de Zamora respecto a quién debe instruir esta causa. Reiteró que debe ser Comodoro Pi quien se quede con toda esta cuestión, pero aún así volvió a defender cuál fue su rol dentro de la Agencia Federal de Inteligencia, pidió que se incorpore un organigrama de tareas, se despegó, y esto es muy interesante, no solo de Alan Ruiz, sino también de Martín Coste. Esto es algo que Magdalani también había dejado entrever en el día de ayer y que indica que obviamente hay una estrategia mancomunada de la cúpula de la AFI de cargar contra quien en su momento ante la bicameral se había despegado de todo lo que fueron las maniobras de, vamos a decir, una suerte de encubrimiento respecto de las actividades ilegales que estaba haciendo la AFI, Gaby, de vigilancia. Lo que quieren decir ellos dos es que todo esto se le había ocurrido a Martín Coste y lo hacía por las de él, era un entrepreneur dentro de la AFI y ordenaba todas estas cosas él. No dicen por qué, dicen que precisamente la vigilancia sobre el Instituto Patria y sobre el domicilio de Cristina Kirchner estaban justificados en la orden judicial de Federico Villena. ¿Esto por qué? Porque lo que intentan es atraer al juez de Lomas de Zamora, que tenía a su cargo la investigación principal. Recordemos, este es el capítulo Patria, ¿no? No la investigación Super Mario Bros., sino simplemente este capítulo de vigilancia, que todo estaba amparado en esta cuestión de monitoreo del G20 para lo que tenían una orden judicial, y que después de eso, en definitiva, las órdenes no las impartía Silvia Magdalani, sino que era, y mucho menos Arribas, sino que eran potestad de contrainteligencia de la cual dependía Alan Ruiz. Alan Ruiz también presentó un escrito y de alguna manera se tira arriba de la granada en algún sentido, porque dicen, no, todas las actividades que hacían estos 3 espías, Araque, Melo y Sáez, estaba por las de ellos, yo casi ni los usaba. Yo en realidad no tenía mucho que ver con Magdalani, aunque le decía a mis compañeros y subalternos que tenía relación directa para reafirmar mi autoridad. Pero en realidad el que daba las órdenes era Martín Coste. De nuevo, se ve una estrategia... Bueno, ahí se quiere salvar él y salvarla a Magdalani, ¿no es cierto? Correcto. Y lo mismo están haciendo por otra vía la cúpula de la AFI. ¿Por qué digo que es complementaria? Porque por un lado ayer Magdalani recusa a la fiscal Cecilia Incardona. Hoy Arribas no hace lo mismo, sino que no le reconoce directamente facultades a Ollé para instruir la causa. Dice, esto se tiene que ir a Comodoro Pi. El resultado de la estrategia, y Arribas fue con el abogado del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Estamos hablando de Alejandro Perechada, quien es el que desde un primer momento estuvo monitoreando toda una suerte de estrategia judicial que involucraba también a los espías. Esto no se sabe mucho, pero hubo un intento de una mesa de consulta de parte del estudio de abogados de Perechada respecto con a los abogados con un montón de abogados. De hecho, las defensas que tomaron formalmente digamos, la representación de los espías, hubo muchas consultas en el mundo de los abogados respecto a quienes podían hacerse cargo al menos de ser el fronting, es decir, de representar con la firma. Yo busco un abogado, pero ese abogado va a seguir el lineamiento que le fijo yo, que soy el abogado de Macri, y en el fondo todo busca una protección para Macri. Incluso puede haber distintas capas entre uno y otro, es decir, esto es de uso y costumbre en este tipo de causas importantes donde hay intereses confluyentes, ¿no? En este sentido. La realidad es que... Sí, acá van a caer todos, esta es la realidad. Y si se salvan todos también. Es que en realidad, si vos ves el recorrido que hizo la causa en estas últimas 10 días, te vas a dar cuenta que hay una complementariedad entre lo que
avanza Rivas presentándose, o perdón, Magdalani presentándose ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para que le diga que la causa está cerrada, donde tienen un sobreseimiento firme. ¿Para qué es eso? Para ir después a Lomas y decirle a la fiscal, usted estaba notificada de todo lo que pasó por Villena, de manera que usted no puede ser la fiscal, la recuso. A Rivas va a Comodoro Pi y se hace sortear una causa que reclame la cuestión de la competencia a Lomas de Zamora. Qué bolón. No va por la recusación de la fiscal, va directamente porque el juez no sea competente. La perdimos, Agustina, se nos perdió. Creo que la gente también, porque es bien complejo. Es muy esto, complejo. Gaby. Y sabés que mientras Es lo un estaba bolonqui, escuchando, me di cuenta que me faltaba una pieza, porque bueno, hay muchas competencias acá. O sea, acá la jugada es decir, nosotros estábamos avalados por la autorización de Villena. ¿Por qué esa investigación estaba en un juzgado de Lomas de Zamora? Bueno, porque precisamente el inicio de todo esto hay que remontarse al argumento que plantea la AFI, aquella famosa amenaza durante el G20. Un grupo anarquista. De un grupo anarquista. Pero eso se justifica, y eso hay algo que mucha gente no lo sabe, en un informe que presenta la AFI 75 días después de que hubiese sido descubierto el auto del Instituto Patria. Es decir, ¿cuál es la sospecha? En realidad, ¿cuál es lo mismo que dice Coste ante la bicameral? Cuando son descubiertos los espías frente al Patria, lo que hacen es fraguar todo un ¿Cómo dicen justificativo. ellos? ¿Un circuito de documentos? Sí. Un circuito de documentos. Es decir, hubiese llegado la amenaza, bueno, la amenaza la analiza un tipo, la pasa a otro lado, sella, firma, da la orden, pim, pum, pa, y termina mandando a esta gente a vigilar. Lo concreto es que tenían una Pero todo falso, investigación, claro, tenían abierto una causa en Lomas precisamente por indicios de amenaza terrorista, que eso lo podían hacer y tuvieron el aval del juez, pero no sobre los monitoreos, sino sobre lo que iba a ser el evento. Claro. Eso estaba de alguna manera abierto a distintas circunstancias. Que también es cierto que decir que hay grupos anarquistas que han puesto algunas bombas. Sí, digamos, Es cierto. había información de inteligencia Sí. respecto a esas cuestiones. Sí, que incluso no dejaron ingresar al país en su momento algunos periodistas o activistas bajo esa excusa. Por eso queda radicada en Loma de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el Aeropuerto Internacional de Seiza. Ese es como el dato principal respecto a por qué estaba en Lomas. Ahora, lo que recibe Villena como parte de un informe de 200 carillas donde se desacreditaba la amenaza terrorista, es decir, algo que nunca existió en la realidad, incluía apenas mencionado el asunto de la vigilancia o de las amenazas sobre Cristina Kirchner. Pero eso aparece 75 días después. Y es verdad que inventan que también había otros objetivos Sí. pero de Cambiemos, cosa de decir, bueno, no era la única política que vigilábamos. También lo Claro. vigilábamos a Waldo Wolf y a no sé qué, pero era ¿quién iba a querer atentar contra...? Bueno, Como era una situación, como cómo simulás un elefante, ¿no? Sí, metés Escondiéndolo. varios elefantes. Bueno, este es el argumento, pero cronológicamente al juzgado de Lomas mandan la información 75 días después de que descubren el auto, vigilando que el auto se descubre de una manera fortuita, casi Sí. con un agente de tránsito que empieza a consultar papeles, y es cierto, estaba a nombre de la AFI, tenía no, agentes por una somáticos denuncia del encima. Instituto Patria que le pide al policía. Claro, pero detectan que hay una irregularidad, el policía se acerca y así detectan la posibilidad de que hubiese un auto efectivo de la AFI frente al Instituto Patria. Ahora bien, este es el argumento. ¿Por qué es el argumento de Arribas y Magdalani decir que fue cosa juzgada? Porque en su momento se hizo la denuncia y Marcelo Martínez de Giorgi sobreselló rápidamente a la cúpula de la AFI por este tema, porque dijeron, tenían una autorización judicial, estaban vigilando que no hubiese una amenaza terrorista. No resiste mucha lógica el argumento pero sí es cierto que tienen un sobreseimiento firme. Con lo cual, esa es la apuesta desde el punto de vista técnico de Giorgi. Marcelo Martínez de Giorgi dice que estábamos bien, que teníamos autorización para hacer eso y que el G20 era nuestra tarea de vigilancia, es evitar una amenaza terrorista, tarea que, si uno puede coincidir, es la de la AFI. Ahora bien, nada de eso ocurrió como el procedimiento indica. Y en el medio ves que se están tirando con las distintas capas jerárquicas que había en la AFI. La cúpula despegarse de contrainteligencia y desde abajo también desde los espías despegarse de que las órdenes las daba Alan Ruiz por intermedio de Silvia Magdalani. Señor Mariano Martín, ¿cómo anda? Bien, Pablo, prestándole atención a Gabriel y sacando la conclusión bastante más llana que lo que puede hacer él, de que todo vuelve y todo gira en torno de Comodoro Pi, ¿no? Todo es como un polo magnético que busca absorber permanentemente todos los chanchullos, todo lo que es la mugre de la política,
lo atrae y obviamente aquello que no atrae busca los acusados llevarlo hacia ahí porque entienden que es una suerte de agujero negro que absorbe pero que después no produce resultados tangibles, por lo menos lo ha demostrado en los últimos años en cuanto al poder político que gobernó la Argentina con la administración de Cambiemos, ha sido absolutamente beneficioso el Comodoro Pi. Y ahí están volviendo, bueno, decía el juez Marcelo Martínez de Giorgi, yo me acuerdo, un juez subrogante durante muchos años en Comodoro Pi, esos jueces que el poder mantiene en una situación de subrogancia para que se sienta amenazado y que termine fallando totalmente, más o menos a medida de lo que le sirve de poder, y después cuando lo nombran termina actuando más o menos en sintonía. De hecho me acuerdo que había heredado de Norberto Yervide el caso de Misión Sueños Compartidos. ¿Pasó algo con esa causa? Porque la tiene hace años, ¿eh? No, avanzó. Bueno, hoy, la verdad, hoy justamente un dinosaurio de Comodoro Pi se retiró, ¿no es cierto? Rodolfo Canicova Corral. Finalmente no es más juez de la Nación, lo va a dejar de ser a fin de mes, Rodolfo Canicova Corral. No hay acusación que yo no haya escuchado sobre Canicova Corral, de todo tipo y factor, desde enriquecimiento ilícito, ser uno de los jueces de la servilleta, bueno, haber hecho y deshecho. Yo recuerdo, por ejemplo, nomás sin ir muy lejos, que es el juez de la causa AMIA, una causa que no va a ningún lado hace muchísimos años. Y justamente tiene, tenemos y un tiene la que aniversario probablemente sea la primera causa de espionaje en realidad de las que estamos hablando, Sí, del espionaje político en este último a tiempo. jueces y las consultas a migraciones por diversos temas y también con personal de la FIP involucrada. A ver, si nos vamos al tema Canicova, me da la impresión de que lejos de algunas consideraciones que hablaban de que precisamente todo ese bagaje que iba por detrás de Canicova era lo que lo impulsaba a la renuncia, no, ese calendario el que le impulsa la renuncia. Bueno, a ver, él podría haberse quedado No. si había una ratificación del Poder Sí, Ejecutivo. y eso implicaba una jugada política que el gobierno iba a tener que absorber el costo político Un de costo reenviar gigantesco. el pliego y que ver si el Senado lo aprobaba. Pero ya antes el gobierno había dado una señal confusa, que era no estar muy convencido de avanzar en el Consejo de la Magistratura en dos causas en contra suyo. Es que ahí que recién arrancaban, es verdad, ¿no? Ahí le doy un poco la derecha al juez respecto de alguna cuestión. A ver, Canicova Corral es un digno exponente del ADN de Comodoro Pi, ¿sí? Resistente a todo y con el cuero durísimo respecto a esa cuestión. Y acomodaticio 100% con los gobiernos, ¿no? Nunca, además, pese a todas las denuncias respecto a su patrimonio, terminó siendo acusado de alguna cuestión. Nunca estuvo en riesgo su permanencia en un juicio político y aún así nunca bajó el perfil ¿Pero por respecto qué? a su... Yo le cuento a la gente por qué. Porque tarde o temprano le caía siempre durante algún gobierno una causa, como son pocos los jueces federales, te Esa es la cae una clave. causa de extrema importancia para el gobierno de turno. Eso a vos te blinda. Porque vos tenés en tu mano, qué sé yo, un enriquecimiento ilícito de algún funcionario, una causa que al gobierno le interesa mucho que avance o mucho que no avance. Pablo, Y entonces ¿alguna así vez- los jueces federales se acomodan frente al poder político y hacen un poco lo que quiere el poder político, compran tiempo, compran impunidad, y eso lo han hecho todos. Otro maravilloso experto en eso es Julián Ercolini, que ahora tiene la causa Vicentín, después de haber hecho desastres en gran cantidad de causas. Ahora tiene la causa Vicentín, que para el gobierno es importante, entonces empiezan a blindarse, ¿o no, Gaby? Esa es la operatoria de toda la vida de los jueces de Comodoro Pi. Por eso hay que cambiar esto. Estás describiendo un sistema de trabajo que ya tiene implementado Comodoro Pi. Aún así, si nos vamos a dos ejemplos más recientes, sobreseimiento express a Gustavo Arribas, tema Odebrecht, firma de Canicova Corral, claro. en su momento, intervención del Durante el SOMU. gobierno de Macri, Durante el intervención del SOMU. Y ahora en la era Con Alberto participación Fernández, de uno de sus familiares en la obra social. La Sí, el intervención cuñado titular de la del obra sindicato. Yo lo que te decía es que un fiscal añoso en Comodoro Pi me decía, una carátula no se le niega a nadie. Hay como una máxima de que, bueno, abrimos el expediente, después vemos de qué se trata, si es una fotocopia, si es el tape de un programa de supuesta investigación periodística, no importa. La carátula está y eso implica poder. La conformación de un expediente dentro de Comodoro Pi, que es como el epicentro de las decisiones de la justicia relacionadas con el poder, es acumular poder justamente para el que está tramitando ese tipo de expedientes, aunque sean una pavada. Y eso, en algún punto, también va a apuntalar esta idea de que
el diario La Nación mostró como un gran titular durante este fin de semana, solo el 1% de las personas acusadas por corrupción termina condenado. Lo que no termina de decir ese mismo título es cómo se sustancian esas causas, ¿Qué valor tienen? ¿Qué prueba tienen? A quienes se acusan, quienes tramitan desde el Poder Judicial ese tipo de expedientes, que a veces están más sucios que los propios acusados de las causas por supuesta corrupción. Es decir, son tantos los peros que tiene ese dato supuestamente incontrastable y que yo no voy a discutir, que la verdad que lo que habría que discutir son otras cuestiones, me parece a mí, del Poder Judicial. Totalmente. Una cosa chiquitita al respecto. Me va a matar el productor. Lo cierro rápido, que es quizás ahora quedó una agenda paralela, ¿no? Fuera de tiempo, pero es ambicioso y es bueno el proyecto de reforma de la justicia porque apunta, entre otras cosas, a ampliar, ¿no? Lo que es Comodoro Pi. Entonces, si sumás esos 71 diluir juzgados, poder. exactamente. Pero vas a tener el doble del problema. No, yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Quiero verla. Señores, no, lo de Comodoro Pi es para hablar